en este momento se introduce en la historia. Él es protagonista, y no solo él, sino su comunidad, los cristianos. Entonces hace parte de todo este libro como testigo, como testimonio, como martirio, como testigo de Cristo. Se miden varias partes, los que están en el altar y los que adoran en el altar. Y al medirlo nos está queriendo decir, ellos están seguros. ¿Y por qué están seguros? Al final no habrá templo. Dios y Cristo será su templo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Cuando Dios sea todo en todos, en ese momento será el fin. Si nosotros analizamos este versículo de Corintios, de Pablo, lo comprende perfectamente el apóstol Juan. Por eso, en los últimos capítulos del 21 al 22 del libro del Apocalipsis, no hay templo, no hay necesidad de luz, no hay necesidad de contar los días, no hay necesidad de nada, porque Dios, porque Cristo los ilumina, Él es el templo, los inunda, hace parte de todos y de todo. En cuanto al templo interior, no se trata, como decían los gnósticos, de algo que es interior, puro, y que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Recuerda lo que decíamos en las iglesias a propósito de los jezabelianos y los nicolaitas, que era lo que pasaba con ellos. Ellos decían, pues podemos ir tranquilamente a esas bacanales, a esas orgías, a esas celebraciones, sacrificar como lo sacrifican ellos, pues animales para el culto de los dioses, no importa, porque en realidad nuestro Dios está en nuestro interior y ahí en el interior no le pasa absolutamente nada. Eso es abusar del cuerpo, como si el cuerpo no fuera el templo de Dios. Por eso el templo interior está dentro de ¿qué? De las iglesias, dentro de la comunidad y dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con el exterior? Que dice el texto que los excluyan. Es que no vale la pena, porque esos son los gentiles, los que están afuera. A veces cuando nosotros vemos en nuestros templos que hay muchísima gente afuera. Si tú le preguntas a una persona de las que está afuera cuál fue el evangelio, no tendrá conciencia, porque no entiendo por qué se hacen afuera. Porque resulta que las primeras comunidades cristianas, las personas que iban en un proceso de catecumenado, iban aprendiendo, estaban afuera con un deseo ardiente de poder hacer parte, de estar adentro. Y entonces estaban afuera, estaban poniendo mucha atención, qué era lo que decían, qué era lo que cantaban, pero eso no pasa ahora. Como dice el Apocalipsis, están afuera y están excluidos. No porque Dios los excluya, ojo, sino porque ellos mismos están afuera. Ahora hablemos de un número que se repite, pero de diferentes formas. Y no solo acá, sino más adelante también lo vamos a ver. 42 meses, 1260 días, 3 días y medio. Y también lo podemos expresar como un tiempo, un año, 2 tiempos y medio. Es exactamente el mismo número, pero expresado de diferentes formas. Miremoslo por qué. 42 meses de 30 días equivale a 1260 días. ¿Y 1260 días a qué equivale? A 3 años y medio. Entonces, por eso decíamos ahora un tiempo, o sea, un año. 2 tiempos, o sea, 3 años y medio. Miren que es exactamente igual. El texto
o esta alusión a este número viene de Daniel en el capítulo 7, versículo 25. Durante 3 años y medio hubo persecución y cesaron por eso las ofrendas en el templo. Quiere decir, estamos en un tiempo de persecución. Hablemos de los detalles que vemos en estos dos testigos. El primero, dice que son candelabros de 7 luces. Cuando hablamos de la menorá, es un candelabro. Ese candelabro estaba en el Santo Santorum del Templo de Jerusalén. Pero Juan los multiplica, dice candelabros, como si fueran 2. Lo que está diciendo son los ojos de Dios extendidos por toda la tierra. Los 2 olivos parece referirse en el Antiguo Testamento a Josué y Zorobabel, el rey y el sacerdote. ¿Por qué olivos? Porque del olivo se produce aceite. Quiere decir que ellos, los testigos, son los que mantienen encendidas las luces de Dios. Ellos son la luz, al fin y al cabo. Ellos son los que hacen que esa luz permanezca. Y además se habla de 2 testigos, tal como la ley de Moisés lo pedía para una declaración. Deuteronomio 15, 5. Deben haber 2 testigos. Y cuando había una mujer que era cuando habían 2 mujeres como testigos, no se valían 2 mujeres. Debía haber un hombre para que fueran 2 testigos. Y como es la costumbre cristiana, recuerda cuando Jesús enviaba de 2 en 2, Marcos, en el capítulo 6, versículo 7. También se refieren a Elías y a Moisés. Se dice que cuando el Mesías llegara, estos 2 profetas se manifestarían. Es Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 al 6. Primero, Elías domina sobre el fuego y sobre la lluvia, como lo vemos en Segunda de Reyes en el capítulo 1, versículo 10, y en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Moisés convierte el agua en sangre. Éxodo 7, 17 al 20. Y recuerda que Elías y Moisés estaban presentes cuando fue en Marcos, en el capítulo 9, versículos del 2 al 8, la transfiguración de Jesús. Se hacen presentes el gran profeta y el gran patriarca, símbolos del Antiguo Testamento, símbolos importantísimos, la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora sí, por fin, después de haber pasado por el interludio, llegamos a la mujer y el dragón, el capítulo 12. Cuando hay una fiesta de María, generalmente se habla de este texto y se lee este texto. Y comprendo por qué, porque se le puede aplicar definitivamente a María, pero el texto del Apocalipsis no se refiere a María. Y ahora lo vamos a comprender por qué. Primero que todo, se abre el templo en el cielo. Dice así, el templo está abierto. Nos muestra el arca de la alianza. Pero dentro del arca de la alianza, ¿será la estatua de Dios? ¿Será un sacerdote? Esto es lo que hay. Primero, la mujer y el dragón sobre el cielo. Capítulo 12, versículos 1 al 7. Segundo, la batalla del dragón y Miguel. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Y tercero, el dragón y la mujer en la tierra. Son estos 3 actos importantes y que significan muchísimo para la comunidad, para el pueblo de Dios. Esto es lo que hay. Se abre el cielo, vemos el cielo abierto, el templo está abierto y nos permite ver el arca de la alianza. Recuerden que la arca de la alianza era muy significativa para los israelitas,
Cuando hicieron la conquista de Jericó, o cuando hacían en general las conquistas, siempre iban primero los sacerdotes cantando con sus trompetas, después el Arca de la Alianza y después iban los guerreros. Quiere decir, el que iba adelante, el que triunfaba, el que era la cabecera de la batalla, era Dios, significado en el Arca de la Alianza. Y podemos decir ahora, Él es el que va abriendo las fronteras, Él es el que tumba las murallas, Él es el que abre caminos. Dice la palabra, una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer, que iba a dar a luz, dispuesto a devorar a la criatura en cuanto naciera. Dio a luz a un hijo varón, que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1260 días. La mujer y el dragón es la verdad del templo, signo celeste y terrestre de Dios, imagen de los profetas. Y ahora quiero que empecemos a comprender cuando Oseas decía, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y ella volverá a amarme. ¿A quién se refería? Porque habla de una ella. Porque el profeta Oseas, recordemos, tiene una experiencia personal. Su esposa le ha sido infiel. Y de esa manera es el mismísimo pueblo de Israel que es como una esposa infiel. Dios se ha querido casar, ha querido tener un comportamiento esponsal, como después lo va a decir Isaías, pero ella le ha sido infiel, como también lo revela Isaías. Nunca te sentirás desprotegida, desposeída, abandonada. Yo te amo. Y lo mismo Jeremías, o sea, todos los profetas hablaban de una mujer y eso significaba el pueblo de Israel. Esa mujer que se había casado con Dios era Israel. Es una mujer contra el diablo, figura del pueblo pronto a dar a luz a su Mesías. Y también es necesario que leamos de la palabra en Gálatas, en el capítulo 4, cuando Pablo dice bellamente, Gálatas es un libro doloroso para Pablo porque tiene que regañar a esa comunidad, pero en un momento determinado, como si fuera su papá, como si fuera el creador, porque eso es lo que es él, les dice de esta manera: hijitos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo se forme en ustedes. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de comunidad y de vivir en comunidad y cómo lo que se vive dentro de las comunidades es en realidad dolores de parto para gestar a Cristo en medio de una comunidad, en medio
de ellos, para que podamos formarnos, para que podamos comprender que Cristo está en medio de nosotros. A veces las comunidades se ocupan de un montón de cosas que no son lo más importante, de religiosidad popular, de muchas creencias, pero que no conducen a parir adentro de una comunidad, a hacer nacer dentro de una comunidad a Cristo. Lo más importante es comprenderlo a Él que nace en medio de nosotros. Y cuando hablamos de nacer es porque nace tanto en la comunidad como dentro de nosotros mismos. Se encarna en nosotros, se hace carne en nosotros. Y por eso es que dice San Pablo: hijitos míos, yo sufro dolores de parto hasta que ustedes permitan que Cristo se forme entre ustedes. Esa es la lucha continua de una comunidad que quiere que en medio de ella nazca, se encarne Cristo. Hablemos del dragón rojo. Primero comencemos por el color. Ya sabemos que ese color simboliza violencia, sangre. También en la Biblia es el enemigo de Dios que Yahvé derrotó, como consta en Isaías en el capítulo 27, versículo 1, donde se le llama ahí en ese momento el Leviatán. Tiene 10 cuernos, o sea, simboliza el poder, como lo dice Daniel en el capítulo 7, versículo 24, y cuando habla de 7 cabezas es la perfección de la perversión. Después vamos a hablar del número de la bestia como el 666, o sea, el absolutamente, completamente imperfecto. Pero cuando se habla de perversión, es el que tiene toda la manera de pensar, por eso es la cabeza que piensa de una manera suficientemente perfecta para ser perverso, para hacer caer al hombre. Ahora hablemos de las diferencias entre la mujer y el dragón. La mujer parece que no tuviera marido, pero en realidad Dios es su esposo. Y cuando hablamos de esa manera es como la humanidad completa que no tiene quien la defienda, pero es porque no sabe que Dios es su esposo. El dragón no ha querido servir a la humanidad y por eso lo que hace es con su cola barrer todo lo que tenga que ver con la luz. Todos los astros, toda la luz la quiere barrer para que se vuelva oscuridad. La mujer es generación de vida. En cambio, el dragón es principio de muerte. La mujer es el origen positivo de la vida. Y ahora quiero que hablemos de un tema psicológico. Hay un libro que se llama Las mujeres danzan con lobos. Y lo que expresa es la necesidad que tenemos de sacar ese dragón que está dentro de nosotros mismos y mirarlo con tranquilidad. Pero ese dragón, ¿qué es? Los pensamientos conflictivos, que a veces son individuales, pero a veces también se hacen sociales. ¿Y qué es lo que traen generalmente? Envidia, o sea, deseo de muerte para los otros. Ese dragón que nos habita, que es el mal que nos habita y que nos ataca internamente, es el que debemos sacar e identificar. Dice bellamente que la mujer huye al desierto. Si ven cómo constantemente el libro está volviendo sobre el tema, el éxodo cristiano, vamos a tener que estar en el desierto. Pero allí, en el desierto, Dios nos alimenta. Y se refiere otra vez a los 1260 días, o sea, una lucha de un tiempo de persecución. Es el mismo éxodo cristiano del cual hemos hablado. Estamos en un tiempo de persecución. Estamos en el último tiempo,
Pero durante este tiempo hay dos cosas. Uno, hemos engendrado a Jesús dentro de nuestra comunidad, dentro de nosotros mismos, se ha hecho carne en nuestra vida y por eso es que somos alimentados por Él. Miguel es el príncipe de Dios y protector del pueblo, como lo dice Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Se establece una lucha en el cielo entre el bien y el mal. Los ángeles que son fieles a Dios y el ángel que ha sido derrotado. Recuerdan, otra vez vuelve sobre el tema de Abadón, del mal, de la bestia, como se le llama. Pero esta lucha es una lucha del fuerte contra el débil. ¿Quién es el fuerte? Miguel. Miguel, que es el principio de Dios, el príncipe de Dios, y que al fin y al cabo es el representante de la fortaleza de Dios, que es capaz de vencer a Satanás. En la comunidad de Qumran había una diferenciación muy grande entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. La comunidad de Qumran estaba en el tiempo de Jesús, separada del templo, no tenían nada que ver con Jerusalén, no creían ni en los sacerdotes ni en lo que se hacía en el templo. Ellos tenían su lugar en el desierto, allí vivían prácticas bautismales para ser puros, para liberarse del mal, y todos los demás, los que no estaban con ellos, eran hijos de las tinieblas. Cuando hablamos en esa forma, estamos separando, excluyendo a las personas. Y muchas veces lo vemos en nuestro tiempo como si también algunas comunidades religiosas o algunos grupos religiosos se creyeran más puros, más cumplidores de la ley y por tanto ellos son como los hijos de la luz. Alguna vez un compañero de nuestra comunidad que ya había cambiado a otra comunidad nos señalaba como pecadores. El señalar como pecadores siempre es difícil porque estás hablando más mal de ti que del que señalas. Y el juicio, al fin y al cabo, lo hace Dios. Entonces, el creer que nos ajustamos de cierta manera no puede ser la definición. El mal y el bien está definido por lo que somos en la vida, por lo que hacemos en la vida. Pero en medio de esta lucha, en medio de esta situación en el desierto, es muy bello pensar que tenemos a alguien que nos acompaña en esa lucha, que nos ayuda a luchar victorioso. Y ese es Dios, por medio de su ángel Miguel. El dragón y Miguel. Dice el texto: escuché en el cielo una voz potente que decía: ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso, que se alegren los cielos y sus habitantes, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta ustedes, enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. Esta es la manifestación del dragón y Miguel. ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el victorioso? Lo dice la palabra, Dios y su Cristo. Y que ha sido expulsado el demonio por medio de el príncipe de Dios, que es Miguel. Es la certeza de que nosotros estamos en el desierto. Recuerden la escena anterior. Estamos en el desierto. Estamos en medio del mundo viviendo en el desierto.
Pero ese ay que se decreta es para aquellos en quienes Cristo y Dios no está actuando. Aquellos que se cierran a la actuación de Dios. El dragón lucha contra la mujer en la tierra. Esto se da en 3 momentos. El primero, el dragón que persigue a la mujer y ella que se vuelve águila. El dragón asesino y la mujer que es salvada. Y el dragón y la descendencia. Cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. A la mujer le dieron las 2 alas del águila gigante para que volase a su puesto en el desierto, donde la sustentarán 1 año y 2 años y medio año, lejos de la serpiente. Muy bien, yo no sé si se saben esta canción. Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Es que vamos a volar sobre el mal. Es que nosotros somos arrojados al desierto, pero hay una condición distinta, pero hay una vida distinta sobre el mar. Se nos han dado alas de águila para volar. ¿Cuál es la sensación de volar? Es que todo lo podremos ver desde un punto de vista distinto, con unos ojos de águila. Eso es lo que somos nosotros, águilas volando por encima de las cosas del mundo. Cuando tú estás en el mundo, tienes alas de águila, tienes ojos de águila, para que seas capaz de levantarte, trascender, y fuera de eso, que tengas ojos para mirar con detenimiento. ¿A dónde vas a cazar? ¿Qué es lo que te va a dar alimento? ¿Qué es lo que te va a permitir vivir? Y no vas a vagar como polluelo, como una gallina que no sabe y está picando en todas partes. No, tú te diriges directamente ahí y cazas. Eso, por eso es que somos alimentados de la manera que Dios quiere para nosotros. Ahora hablemos del dragón asesino y la mujer salvada. Resulta que el dragón lo que hace cuando ve que a la mujer como que no le pasa nada, lo que hace es que abre una corriente de agua muy potente. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la tierra se abre y le permite a la mujer descansar adentro de la tierra. Casi que podríamos hablar de la Pachamama en este punto, o sea, de la tierra que es madre, que es providente, que te cuida, que te protege. En alguna oportunidad le dije a un amigo que tenía problemas económicos. ¿Saben qué me dijo ese amigo que tiene mucha experiencia de eso? Siempre siembra. Me impresionó muchísimo que eso fue lo que me contestó y en este momento traigo otra vez ese recuerdo. Siempre siembra. Quiere decir, la tierra te protege, la tierra te cubre, la tierra te abraza y es providente contigo. Y dice después dragón y descendencia, porque si, bueno, a los unos no les podrá hacer nada, dice, enfurecido el dragón con la mujer, se alejó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús.
y se detuvo a la orilla del mar. ¿Recuerdan lo que les decía ahora de que Jesús camina por el borde del mar? El mar era la significación del mar, del mal, lo desconocido, lo que no sé cómo manejarlo, lo oscuro, lo profundo. En realidad los israelitas no eran expertos en el mar, sí eran los filisteos, pero no los israelitas. El mar para ellos era difícil, no sabían conquistarlo, por eso significaba el mar, las tinieblas, el mal, lo que no conozco. Pero también dice que el dragón bordea porque el capítulo que sigue son las dos bestias que salen del mar. Entonces, recuerden lo que hace el Apocalipsis y es que enlaza un tema con el otro de manera magistral. En este punto está enlazando el tema que después vamos a ver. Ya vamos en el capítulo 12 y hoy puedes darte cuenta de cómo puedes levantarte con alas de águila para que vueles alto, para que te des cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo, para que veas bien, para que seas capaz de determinar con precisión qué es lo bueno para ti, con ojos de águila. Pero además, también tener la certeza de que Dios es providente contigo, que te alimenta, que te protege, que está a tu lado, que es en ti. Dios que te habita. Por eso estás tranquilo. Por eso estás seguro. Por eso estás medido. No tengas miedo. Espero que a partir de este momento dejen el miedo. Ya no existe esa palabra en referencia al Apocalipsis. El Apocalipsis es esperanza, revelación. Esperanza porque tenemos todos los mensajes de Dios para nosotros. Este libro lo hemos devorado. Este libro nos ha alimentado y por eso lo vamos a volver vida en nuestra vida. Y terminamos protegiéndonos con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.